Entonces estábamos hablando de este tesoro de la divina voluntad, pero hago un paréntesis. Esto era lo que el padre Antonio escribía cuando fue mandado por la Virgen a Costa Rica. Eran los cenáculos. Perdón, este es del movimiento sacerdotal mariano, pero me confundí porque son cenáculos también de él. Este es de él. El rosario, un regalo maternal de María. Esto es lo que hacía el padre Antonio. Entonces, hacía meditaciones y claro, de toda la literatura mística que conocía, incluía aquí, por ejemplo, hablaba de los grandes santos, el rosario y los santos, por ejemplo. Entonces ahí metía el testimonio de lo que significaba para los santos del Santo Rosario. O sea, son unos cenáculos maravillosos. Entonces, por eso me dijo, antes de que me hables de la divina voluntad o de los libros que me has traído, quiero que leas el libro, el último cenáculo que hemos publicado. Entonces él hacía la reflexión, pero al final ponía la reflexión de él. Y eso era una maravilla. Cuando yo veo, y me dice, a ver, ¿qué te pareció? Digo, divina voluntad. Sí, de eso es lo que le vengo a hablar. Pero no como usted sabe, padre. Perdóneme que le diga, porque usted lo que ha estudiado en el seminario, en la Facultad de Teología y en su ministerio sacerdotal, es hacer la voluntad de Dios. ¿Qué quiere eso? Cumplir los mandamientos, la resignación. Bueno, tantos santos que conocemos, Padre Pío, un San Francisco, pero ellos son santos humanos, Padre. Aquí lo que pide el Señor es que seamos imagen y semejanza de Cristo. Y que eso conlleve volver a hacer lo que fue el plan de Dios cuando creó a Adán y Eva. Cuando dice Adán, hagamos al hombre imagen y semejanza nuestra. ¿Cuál era el modelo? Era Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios. No como muchos teólogos y hasta en la misma iglesia con dolor le digo que Él tomó carne de nosotros. No, Él se hizo carne, como dice Juan en el Evangelio de Juan, primer capítulo. Se hizo carne, no tomó carne. ¿Qué carne puede tomar de nosotros? Él es la perfecta carne, santa, divina. Entonces, por eso, de eso es lo que le quería hablar. Bueno, dice, no hablemos más. Yo quiero que te vayas ya a acostarte, porque ya era las 7 de la noche, llegué a la montaña, había mucha neblina, mucha oscuridad. Y me dice, Fausto, te vas a ir a una choza, y te voy a dar una cubrecama, una cobijita, y te vas, aquí te doy la linterna, y te diré que está a 20 metros la choza, ahí le ves, ahí tengo una camita, ahí te acuestas. Pero cuidado, me dice, porque aquí hay unas serpientes venenosas, se llama terciopelo negro. Dios mío, ¿qué me ha dicho el padre? Que hay serpientes en esa manigua. Él mismo perdió un ojo en la montaña porque un escorpión le picó y le quitó y se hizo daño el ojo. Tenía un ojo de vidrio, el padre este ermitaño. Entonces cogí la linterna y el rosario, ¿no? Entonces me fui. Cuando le invoqué a San Miguel Arcángel, yo todavía no conocía a fondo la divina voluntad. Lo que me explicó Alejandra fue maravilloso, pero tenía que vivirlo ya con la experiencia, ¿no? Porque si hubiese vivido la experiencia que ahora ya lo tengo más madura con vivir con Jesús las 24 horas, simplemente le invocaba a Jesús porque Jesús es todopoderoso más que cualquier ángel o cualquier superángel. Me dice, Jesús te amo, ven divina voluntad y llévame a dormir, yo voy a dormir contigo. Pero no conocía. Entonces por eso le invoqué a San Miguel Arcángel, pero claro, él me protegió, no me pasó nada, llegué a la choza, pero no pude dormir. Le digo y le cita con toda sinceridad, el temor de que estás en una culebra, un animal. Y esa linterna era solamente enfocando al cielo falso de la choza, ¿no?
porque él me dijo, te espero a las 6 de la mañana a la misa, que yo voy a celebrar con la gente humilde de aquí del monte. Vente a las 6, sale a la choza y yo te voy a buscar. Me levanté ya más temprano porque no podía dormir por el miedo de las serpientes. Me levanto cuando oigo unos silbidos como un niño. Era el padre Antonio. Como un niño viene saltando y con el libro aquí. Dice Fausto, he leído anoche este libro. Nunca había tenido acceso a una meditación profunda de lo que ha sido la pasión en Jesús. Qué grande está la manifestación de la divina voluntad de Luisa Picarreta. Oye, Fausto, vamos a celebrar la misa, pero después me llevas a tu hotel porque quiero conocer más de la divina voluntad. Lo poquito, esos pasajes selectos, me he quedado en ayunas, quiero más. Vimos la misa y después, en su mismo jeep, nos llevó a San José de Costa Rica desde la montaña. Y era un niño, porque decía, voy a recibir este tesoro. Manejaba él mismo con una alegría. Eso era ya un sábado. Llegué al hotel y le saqué otros manuscritos que me dio José Luis Acuña. Digo, padre, aquí está, muchas gracias, Fausto. ¿Y cuándo te regresas al Ecuador? Le digo, el día martes. Bueno, dice, hijito, entonces que Dios te bendiga, que te vaya bien en tu viaje. Ya nos veremos. Yo de aquí me voy al convento donde estoy alojado y ya, nos despedimos. Cuando, oh sorpresa, yo fui a oír misa al otro día. Y como San José de Costa Rica tiene muchas callejuelas en el centro, yo buscaba, preguntaba, ¿dónde queda una iglesia? ¿Dónde queda una iglesia? Dice, aquí, acá. Era las 10 para las 7 de la mañana, caminando. Cuando me encuentro con el padre Antonio, ahí, otra vez, cuando ya nos habíamos despedido, y me dice, Fausto, mira que los ángeles funcionan. Yo le he invocado a mi ángel de la guardia para que se encuentre con tu ángel de la guardia. Porque, ¿cómo te encontraba? Porque tengo que hablar contigo urgente. Digo, ven, cojamos un taxi y nos vamos al convento donde estoy alojado. Y nos fuimos. Cuando llegamos, dice Fausto, digamos, un convento precioso, un jardín con unas bancas de piedra, de monjes, ¿no? Entonces, siéntate, Fausto. Y él se sentó a mi lado. Fausto, dice, esta madrugada me habló Jesús. Y me dijo esto, textualmente, Fausto. Dile a mi hijo Fausto que publique las obras que le dicté a mi hija Luisa Picarreta. Que ya es hora de publicarlas. Porque tengo sed de conocer y de que conozcan mis hijos lo que es la divina voluntad. O sea, de conocer quiere decir de que nosotros conozcamos ese tesoro que había dejado. Quiero saber ya más que mis hijos se han entregado a vivir mi voluntad divina. Porque estoy sediento de que mis hijos se nutran de este tesoro, como él se nutrió de la divina voluntad. ¿Cuál es mi alimento? Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre, le dijo a los apóstoles cuando estaba él hablando con la samaritana. Y se arrodilla este santo sacerdote ante mí, Fausto. Así me pone las manos y me dice, Fausto, publica. Porque tiene urgencia, Jesús, le vi en sus ojos la urgencia que tiene para que se publiquen esos libros de la divina voluntad. Ya es hora. Yo dije, ni corto ni perezoso. Dije, Padre, si Él me pide con todo el amor, pero levántese porque yo soy el que debo arrodillarme, no usted. Usted es un sacerdote santo, yo soy todavía un pecador. Y deme su bendición para que
me ayude a publicar sus libros. Bueno, llegué al Ecuador con un gozo y con una responsabilidad. Dije, Dios mío, lo que me has pedido, pero bueno, voy a escribirle a José Luis, porque ya sabía que él tenía traducido unos 19 volúmenes de la obra de Luisa Picarreta, porque no tenía los 36 volúmenes, porque los 17 habían sido secuestrados por el Vaticano. Una cosa terrible, pero bueno, es otra historia esa. Tenía los 19 volúmenes traducidos ya con imprimatur, conseguidos por el padre Aníbal de Francia, su confesor, que después fue santo, fue canonizado, el confesor de Luisa, para que vean que la obra era divina. Entonces le escribo a José Luis, le digo, José Luis, hubo esta aparición, un mensaje que le dio Jesús a un sacerdote, se llama el padre Antonio. Es que yo te ruego, le digo, que me mandes, porque sé que tú tienes ya traducido al español, y como tú conoces esta doctrina, que nos des ya la autorización para publicarlo, porque me ha pedido Jesús. Pero claro, lamentablemente José Luis era muy, como le digo, muy custodio de esta obra y muy prudente, digamos, porque eso me puso en la carta. Ve, Fausto, dice, yo sé que eso puede ser real, pero estos libros no son para divulgarlos así como cualquier libro de otra naturaleza, aunque sea santa. Son libros muy especiales, Fausto, pero lamento mucho, pero no te puedo dar los escritos que he traducido. Y yo me quedé frustrado, Inesita. Y ahora, ¿qué hago? Si el Señor me pidió que publique y ahora el que tiene no me quiere conceder. Pero bueno, a los 2 días estábamos ahí en el desayuno de mi familia y mi hijita María Giovanna estaba ahí muy triste desayunando conmigo, una jovencita, ese entonces tendría unos 18, 19 años. Le vi muy triste. Digo, mija, ¿qué te pasa? Dice, tenía un novio que le hacía problemas. No, estoy despechado. Dice, enamorado me hace problemas. Y más bien quisiera irme lejos, me dice. Sí, te voy a mandar lejos, le dijo. Te voy a mandar a Italia. Pero no de paseo, sino me he enterado que en Milán hay un señor que tiene en italiano los escritos de Luisa Picarreta. Así es que Andrea el Magnífico se llama él. Ya me dieron la dirección, todo. Digo, te vas a esta dirección, pero yo voy a recomendarte a una amiga que tengo en Milán, Temis Enríquez, para que te dé alojamiento. Y con ella te vas y te diriges a donde Andrea el Magnífico, y ahí le consigues los escritos. Y cuando ya tú consigas, me mandas lo más pronto, porque yo quiero hacerlo traducir lo más pronto, porque me pidió el Señor. No te preocupes, papi. Cuando me llama a los 2, 3 días de llegar a Italia, a Milán, me dice, papi, ya los tengo. Ya te mandé también, ya te envié los escritos. ¿Y por dónde? Por DHL. Los 19 sí, papi. Una hoja por DHL de Europa vale 15, 20 euros y me manda los 19. Una fortuna. Pero no me importó. Cuando llegaron los libros me fui al Santísimo y delante de Jesús le decía, gracias, Señor. Ya tengo tu tesoro. Ya tengo tu tesoro. Ahora sí, ayúdame a que me des un buen traductor para traducir estos libros. Entonces, estaba feliz. Entonces vimos a un traductor y comenzó ya el primer volumen. Cuando en eso se ha enterado el padre Pablo Martín, un sacerdote español que vive en Italia, estaba en Civitavecchia. No sé cómo se ha enterado, pero ahí está el plan de Dios, todo lo hace el Señor. Y me llama y me dice, Fausto, usted ha mandado a su hija acá a Italia y se ha llevado unas obras de Andrea el Magnífico.
no lo traduzca porque está incompleta y no está bien. Los mensajes, los escritos no son 100% fidedignos. Hay unos errores ahí. Así es que no lo haga, no lo haga. Más bien, pídale a José Luis porque él es un hombre que conoce la doctrina y él le puede dar los... Le digo, no, sí, ya hice la gestión, pero me dice que son libros muy profundos que no se pueden así nomás editarlos como los otros libros. Sí, es verdad, José Luis tiene toda la razón, pero déjeme hablar con él. Yo le voy a decir a él que le ceda y con la ayuda de Dios, pues, si usted lo hace bien, pues no hay problema. Y lo ha escrito el padre Pablo Martín a José Luis. Y José Luis muy generoso, que en paz descanse, él también ya murió, un hombre de Dios, uno de los más grandes conocedores de la divina voluntad, realmente, de los que yo he tratado con todos los instrumentos, los difusores. Tengo muchos amigos en el mundo que difunden la divina voluntad, pero él ha sido el maestro de los maestros, un hombre con una sabiduría, y él generosamente me mandó los 19 volúmenes. Y entonces se hicieron ya realidad los libritos que hemos publicado, son estos. Desde el volumen 1 hasta el 19 que me mandó. Y bueno, fue un regalazo porque conseguí el imprimato de aquí de Ecuador, del cardenal, que ya murió también. En ese entonces era obispo, el Monseñor Bernardino Echeverría. O sea, tenía el imprimato de la iglesia ya, porque este monseñor tuvo la paciencia y la bondad de leer. Y él dijo, no, esto es de Dios, Fausto, publíquelo. Y le doy mi autorización. Y él me dio. Entonces ya con esa veña de la iglesia, publicamos los libros, los 19. Y los 17, que después se devolvió el Vaticano, y gracias a Dios que también que hay en ese entonces el cardenal Ratzinger, por un obispo mexicano, que le habló de Luisa Picarreta y de lo que significaba, inclusive, por eso había sido inclusive la iglesia canonizado a su confesor, Aníbal Di Francia. Y según lo que me han contado los que conocen de esto, yo no puedo asegurar, pero dicen que cuando leyó el cardenal Ratzinger, ahora Papa Benedicto, había dicho, estos escritos salvarán a la iglesia, los de Luisa Picarreta. Entonces, vea, con todo que le he dicho, todo este panorama, y por último le digo que vino otro regalo a la librería del padre Pablo Martín, en forma providencial y milagrosa, porque había... Todo viene de Dios. El padre Pablo tuvo acceso a un señor que se llama Sandro, italiano de Milán. Y el padre Pablo llegó a conocer estos libros que le había participado este vidente Sandro Gnocchi. Un hombre, pero realmente extraordinario. Y lo que contiene estos libros, que me gustaría que lo hagan en polaco. Porque aquí está también la divina voluntad, pero explicitado en una forma práctica con la vivencia que él tenía de sus experiencias místicas. Me he quedado, pero yo realmente, ¿cómo le puedo decir, Inesita? Agradecido con Dios, porque ¿quién somos nosotros para que Él se haya acordado y se difunda con estos santos místicos? El padre Pablo recibe estos mensajes y comienza a leerlos y me dice, Fausto, estoy leyendo el grandioso proyecto del Padre que le ha dictado Jesús aquí a un místico de Milán. Y cómo me gustaría que usted los publique. Yo soy amigo de Sandro. Entonces le escribí a Sandro, le dije, Sandro, por recomendación del padre Pablo, sé que usted está recibiendo mensajes y tiene experiencias místicas del Señor. Y le habla de la divina voluntad, que es el tema que ahora nos edifica muchísimo en forma divina.
me puede autorizar publicar sus libros. Pero claro, me dice, sí, para eso es lo que nos pide el Señor, que se difunda la divina voluntad. Entonces me mandó y comencé a publicarlos. Pero aquí viene lo grandioso, Inesita. Cuando sale Sandro una vez de la misa, le habla Jesús a Sandro y le dice, hijo, ándate a Ecuador, a que tú des testimonio de lo que yo te he dictado. Ándate a Ecuador. Y se queda, después de la manifestación de Jesús, se queda, dice, no, pero yo no tengo recursos, soy un jubilado, apenas tengo para sobrevivir con mi esposa. Y ahora, ¿cómo? Y le dice el Señor, no te preocupes, ándate a tal familia, ándate. Se dirige a esta familia. Él había sido enfermero antes de jubilarse. Y entra a la casa y se encuentra con un enfermo y los parientes, ya, parece que me mandó a atenderle a este enfermo. No. Y una hermana del enfermo le dice, Sandro, ¿cómo va esa publicación que me hablabas de Ecuador? Sí, dice, ya lo van a editar, pero ahora hay otro proyecto de Dios sobre ese libro para Ecuador. Así es que, pero tengo que irme con mi esposa Delfina a Ecuador y son millones de liras en ese entonces cuando no había el euro. Y yo no tengo. Espera en italiano, espera, le dice. Espera. Y esta señora le llama a una hermana. Dice, querida, tú tienes esos pasajes que nos ganamos de una rifa para América. Son 2 pasajes. Sí, los tengo todavía. ¿Y los vas a utilizar? No, dice, porque no hay forma de irse. ¿Me puedes entonces dar esos pasajes que nos sacamos? Sí, claro. Sandro, retira los pasajes, lo vamos a pedir el endoso para que te vayas tú con tu esposa al Ecuador. Mandado por Jesús. Entonces va donde la esposa Delfina, le dice, Delfina, el Señor me manda a América y ya me dio hasta los pasajes. Ahora vamos. No, le dice, no, yo no voy. Un viaje largo, no, y me mareo, no. Ay, tienes al padre Pablo, que es tu amigo, ándate con él, es sacerdote, qué lindo que vayas con él a Ecuador. El padre Pablo pidió permiso a su obispo y vienen los 2. El uno, este sacerdote que conoce mucho de la divina, así como José Luis, un hombre sabio. Y Sandro, que tenía la experiencia ya propia de cómo se debe vivir la divina voluntad en forma real y práctica. Y vienen al Ecuador. Bueno, fue una experiencia única, Inesita. Estamos con este canal, Dios mediante, en YouTube. Estamos con nuestro hermano aquí presente. Vamos ya a editar. Ya están editados algunos, ya a sacar al aire todo lo que el Señor me ha regalado, un poco lo que le estoy contando de los libros, pero también de los videos que pude yo grabar cuando vino Sandro y el padre Pablo, cuando vinieron al Ecuador, con unas experiencias místicas únicas. Por ejemplo, ahí me convencí más todavía de que cuando uno le invoca a Jesús para que venga Él a vivir en mi vida, siendo una sola cosa, Él actúa en forma divina. Si es que yo me uno. Es como este ejemplo que le pongo a Inesita para comprender. Este es Fausto, tiene voluntad humana. Este es Jesús, que también tiene una voluntad humana, igualita, pero simbolizado en este rosario, tiene una voluntad divina.